pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Querida comunidad, vamos a orar por las intenciones del ingeniero Alejandro Cumin y familia, por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades más apremiantes, por nuestros hermanos que están en casita. Que Dios les bendiga y acompañe, nos conceda la salud. Sus oraciones son nuestras oraciones. Pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados. En este momento de gracia, vamos a ponernos en las manos de Dios y que perdone nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a orar por el eterno descanso de Raúl Humberto Prieto Aldate, por Valentina Martínez Ortega en su cabo de mes y por Irma Lilia Telles. Oremos. Atiende, Señor, a quienes te dirigen sus ruegos y protege en tu bondad a quienes hemos puesto la esperanza en tu misericordia, para que, purificados de toda mancha de pecado, perseveremos en una vida santa y lleguemos a ser herederos de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor. Escuchemos con alegría y devoción la palabra de Dios. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Serás padre de una multitud de pueblos. Del libro del Génesis. Cuando Dios se le apareció a Abraham, se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo: aquí estoy, esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera, de ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes, de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo a Abraham: cumple pues mi alianza, tú y tu prosperidad de generación en generación.
Hermanos, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor El nunca Señor olvida nunca sus olvida sus promesas. promesas. Recurran al Señor y a su poder. Búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y sus oráculos. El Señor nunca El olvida Señor sus nunca promesas. olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. El Señor nunca El Señor nunca olvida sus promesas. promesas. Y aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamación antes del Evangelio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y Y gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan sus corazones. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Les anunció la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso tú eres más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Queridos hermanos, hoy en la lectura del Evangelio, uno de los puntos para que nos pongamos a reflexionar es con respecto a la alegría. Es interesante porque la alegría como concepto, nos imaginamos una fiesta, jolgorio, algo que nos llena de risa, convivencia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros escuchamos
que Jesús dice que cuando Abraham tuvo la experiencia de verlo, se regocijó, se llenó de alegría. Cuando se imaginó y cuando lo vio. Fíjense esta expresión que tiene Jesús, que nos permite a nosotros pensar en la trascendencia. Jesús, el yo soy, el que nos hace existir, trasciende los límites del tiempo y del espacio. Para nosotros es complicado entender cómo le sucedía a los judíos. Apenas tienes 50 años, ni 50 años tienes y dices que ya te dio Abraham. Entonces, esto representa el tiempo al que estamos acostumbrados nosotros a comprender. Pero Jesús les habla de esta experiencia que es desde el principio y al fin. Como decimos nosotros, que es el alfa y que es el omega. Entonces, vamos pues a pensar qué significa para nosotros encontrarnos con Jesús. Abraham se regocijó, fortaleció su fe, escuchó la palabra de Dios y se dirige en ese caminar, en esa misión para fundar su pueblo, y que había recibido la promesa de Dios para que su pueblo fuera como las estrellas del cielo y las arenas del mar, prolijo. Este es el proyecto del reino, la vida, una vida prolija. No reduzcamos la vida al tener prole, a la cuestión de los hijos solamente. Pues vamos a tener muchos hijos, vamos a tener mucha descendencia, sino algo que nace desde nosotros. Y entonces estamos llamados a ser portadores, anunciadores de la vida. Estamos llamados nosotros a compartir una vida, pero en el signo de la alegría. Ahí es donde Jesús está platicando con los judíos y los está animando para que no se fijen en cosas tan básicas de la vida. La vida es tan sencilla, pero nos muestra muchas cosas complejas de las que debemos estar agradecidos con el Señor. Pero hay algo que nos va a dar una señal de esa cercanía, de esa confianza, de esa presencia de Dios en nuestras vidas, y tiene que ver con la alegría. Es interesante, pero cuando estamos con el ceño fruncido, tendríamos que preguntarnos si estamos haciendo la voluntad de Dios, si vamos por el mundo con resentimientos y con amarguras. ¿Cómo Dios nos habla en nuestro caminar? ¿O acaso no lo hemos escuchado? ¿Cómo Dios nos habla cuando nos hemos peleado, nos hemos dividido, cuando por la envidia hemos hablado de los demás, los hemos humillado? ¿Ay, Dios nos habla con alegría? Si Él nos está diciendo que Abraham lo imaginó y cuando lo vio se alegró, se regocijó, entonces siquiera nosotros pudiésemos imaginarnos a Jesús en nuestra vida. Y estoy seguro que eso va a provocar una tremenda alegría en nosotros. Pero imaginémonos si ese Jesús en el que decimos que nosotros creemos, lo anunciamos con nuestro testimonio de vida, y eso que hemos aprendido de Jesús lo compartimos con los demás con alegría. Es una experiencia que nos marca, es una experiencia entonces que el mismo Evangelio está pidiendo, ser portadores del don de la alegría. No
significa que vayamos a carcajadas y riéndonos a diestra y siniestra. Tendríamos que pensar en este valor que nos ayuda a expresar la paz que hay en nosotros, que nos ayuda a expresar lo contento que estamos con nosotros. Este valor que nos permite estar satisfechos con nosotros mismos, con lo que hacemos, con lo que pasa en nuestra vida. ¿Qué significa ser portadores de esa alegría? La alegría del Evangelio, la alegría de la vida. Si nosotros somos promotores de la vida, generamos vida, somos creadores, somos innovadores, somos creativos, pues entonces es difícil imaginarse un misionero a Yentes, un misionero que va y se ofrece y es voluntario para llevar el Evangelio y la buena noticia donde no se conoce a Jesús. Pero también podemos ser un misionero en casita. ¿Se imaginan ustedes un misionero que está enojado, que está echando rayos, pestes y centellas en su vida? Un cristiano que lleva amargura y dolor en su corazón. Si llevamos amargura y dolor en nuestro corazón, pidámosle al Señor que nos sane, pidámosle ayuda a los profesionales, pidámosle ayuda a nuestros amigos, a nuestro papá y a nuestra mamá. Si tenemos esa amargura que no nos deja disfrutar de la vida, pero sí nos lleva a echarle a perder la vida a los demás, hay que hacer un alto. Hay que hacer un alto por esa fidelidad que nos pide ser portadores de la buena noticia del reino. Es el mismo Jesús que nos dice una de las claves de nuestra actividad cristiana, de nuestra vivencia cristiana, y tiene que ver con la alegría de la vida, la alegría de la alabanza, la alegría en el encuentro, la alegría del perdón, la alegría de la misericordia, la alegría de lograr cosas en nuestra vida, la alegría de sentirnos comprendidos, animados, tantos motivos que tenemos en nuestra persona. Entonces, para que las palabras del Señor hoy nos den existencia, hoy nos permitan saborear esa existencia. Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Recordemos pues que esta forma como se hace llamar el Señor es el sentido de la existencia. Nosotros somos hijos de Dios porque Él nos comunica el deseo de vivir, el deseo de la vida, el deseo de sentirnos que vibramos, que nos movemos, que somos en Cristo Jesús la oportunidad de reconstruirnos, de darnos esa oportunidad de si anteriormente había pecado, había ofendido, me había apartado, ahora tengo nueva oportunidad de reescribir mi historia, mi vida cuando me encuentro con Jesús y también cuando me encuentro con los hermanos. Pues la alegría de vivir, queridos hermanos, la felicidad son cosas importantísimas que nos permiten estar de pie en cualquier momento difícil de nuestra vida. Y por este tipo de valores es que entendemos muchas otras cosas más, no lo que vemos nada más de frente, sino lo que está más allá de nuestra vida y de nuestras posibilidades también. Así es pues, queridos hermanos, pues vamos a darle gracias al Señor que nos permite encontrar estos motivos por qué ser portadores de esa buena noticia. Y si alguna vez nos sentimos amenazados porque compartimos estos valores del reino como lo hizo Jesús con los judíos y luego recogieron piedras para arrojárselos porque no les gustó lo que Jesús les dijo, Él se ocultó y salió del templo.
Es un signo muy importante porque es cuando Jesús se oculta y sale de la escena, es porque Él rompe, corta con la experiencia de la violencia, porque la violencia genera más violencia. Por eso es que el relato bíblico nos dice, cuando sale, huye, se esconde, no es por miedo. Acuérdense que Jesús nos dijo, no tengan miedo a quien mata el cuerpo, sino al pecado. Pero la intención del escritor sagrado es romper con esos antivalores, con esas situaciones que hace que el pecado los esté carcomiendo, que el pecado los esté llevando por ese camino de perdición. No están viendo quién está frente a ellos. Y el egoísmo, la soberbia, la vanagloria se hace presente en el ser humano y arrasa con la vida, se expone la vida. Y cuando Jesús ve que está expuesta su vida, pero entonces tiene que romper con estos sentimientos de violencia, de enojo, entonces desaparece, entonces se esconde, sale del escenario, porque la violencia engendra violencia. Pues es una gran enseñanza también para nuestra vida cotidiana. Nos ponemos de pie. Queridos hermanos, oremos a Dios nuestro Padre oremos a Dios nuestro Padre por las necesidades del señor Alejandro Cumin y familia. Vamos a orar por cada uno de nosotros, por las necesidades más apremiantes que tengamos en nuestro corazón. Pidamos también por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa que tanto se necesita en este momento. La mies es mucho y los trabajadores pocos. Por eso en la Iglesia decimos que es el tiempo de los laicos, el tiempo donde todos debemos evangelizar, ser misioneros. Necesitamos entregar nuestra vida, esta existencia que el Señor nos ha dado por el reino de Dios. No somos espectadores, todos nosotros tenemos una misión en esta iglesia donde nos encontramos. Que el Señor nos inspire, que el Señor nos anime, que el Señor mueva nuestros corazones. Hay muchísima necesidad y a veces nos quedamos viendo nada más. Eso sí, cuidamos lo nuestro, vemos por lo nuestro, por nuestra propia persona. Pero recuerden que el proyecto del reino de Dios es mirar hacia afuera, como nos lo enseñó Jesús. Sanó a los enfermos, perdonó los pecados, dio de comer a los hambrientos. No era autorreferencial, era hacia afuera, en clave de la vida, en clave de la existencia. Pues pidámosle al Señor que nos ayude a consolidar una iglesia más fuerte, comprometida, animosa, una iglesia que sea portadora de la alegría. Roguemos al Señor. Te rogamos. Vamos a pedir a Dios nuestro Padre por nuestros fieles difuntos, por los fieles difuntos de cada uno de ustedes que en este momento recuerden, por las intenciones de nuestros hermanos que están en casa acompañándonos desde el Facebook. Pidamos por el eterno descanso de Raúl Humberto Prieto Aldate, Valentina Martínez Ortega, en su cabo de mes, y por Irma Lilia Telles. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, tú sabes lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón y que te presentamos confiados en tu bondad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, vamos a compartir nuestras ofrendas.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios nuestro Padre. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira con agrado, Señor, este sacrificio y concédenos que sirva para nuestra conversión y para la salvación del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu Iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor.
pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Oremos por las intenciones del Papa Francisco y de nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Raúl Humberto Prieto Aldate, Valentina Martínez Ortega en su cabo de mes, por Irma Lilia Telles. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Ten misericordia de todos nosotros, del ingeniero Alejandro Cumin y familia, por cada uno de ustedes, por sus familiares y amigos, por nuestros hermanos que nos acompañan desde casa. Derrama abundantes bendiciones en nuestra vida. Que nada nos turbe, Señor, ni nos robe la alegría. Ayúdanos, Señor, con la fuerza de tu Espíritu Santo, a encontrarnos en la vida fraterna, en la vida de paz, de justicia, de amor, de misericordia. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, con San Francisco de Asís, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos el saludo fraterno, la paz de Cristo.
Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas y dichosos los invitados a la mesa del Señor. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes.
Y Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz a amar y a servir a nuestros semejantes. Demos gracias a Dios. Que tengamos un excelente día. Paz y bien